Hoy hablaremos sobre lo que es la remisión, compensación y confusión en materia del Código Civil del Ecuador, contemplados en los artículos 1668 al 1685. Bien, empecemos con lo que es la remisión o también llamada condonación de la deuda. Esto es cuando el acreedor perdona la deuda al deudor. Para que sea válida, el acreedor debe tener la capacidad para disponer del crédito. Y estas tienen dos formas, como lo es la remisión por voluntaria o la de por liberalidad. Bien, en esta existen dos puntos importantes. Una, que es un acto parecido a una donación entre vivos. Y la segunda, que si la donación requiere insinuación, la remisión también la necesita. Como punto B tenemos que la remisión también es tácita. Sucede cuando el acreedor, de manera voluntaria y con intención de perdonar, hace algo como entregar el título de la deuda al deudor o destruirlo o por otra vía también cancelarlo. Si no se aprueba lo contrario, esto se entiende que quiso perdonar la deuda al deudor, pero también es importante recordar que perdonar la prenda o la hipoteca no significa perdonar la deuda misma. Bien, continuando así, vamos con la compensación. ¿Qué es esto de la compensación? Esto ocurre cuando dos personas se deben mutuamente. La ley permite que las personas deudadas se extingan entre sí. ¿Cuáles son los requisitos para ello? Para que haya esta compensación estipulado en el artículo 1672, las deudas deben ser una, de dinero o cosas fungibles, pero que sea del mismo género o calidad. Esto es muy importante, que sea del mismo género y calidad. Dos, que sean líquidas, o sea, que quiere decir que sean determinadas en su monto. Y también que sean actualmente exigibles. La compensación ocurre automáticamente por ley, incluso si los deudores no lo saben. Casos en que no procede dicha compensación. Entre que el deudor principal y al acreedor de su fiador. Entre un tutor o curador y su, ¿cómo sería esto? Y su asistido, como sería su representante. Entre un deudor solidario y los créditos de sus codeudores, salvo cesión. También en deudas embargadas. Si el crédito es posterior al embargo, también. Y también por restitución por despojo, depósito, comodato, indemnización por violencia o fraude y alimentos que no sean embargables. Para ello, de la compensación tenemos unas reglas especiales. El mandatario puede compensar ciertos créditos con autorización técnica. Si el deudor acepta sin reservas la cesión de crédito, pues ésta ya no puede oponer la compensación. Al igual que si hay varias deudas, se aplica la regla de imputación del pago. O también, si no son pagadas en el mismo lugar, solo procede si ambas son dinero y se considera el costo de remesa. Y para terminar, tenemos lo que es la confusión. La confusión ocurre cuando una misma persona se convierte al mismo tiempo en acreedor y deudor. Esta es la confusión, cuando una persona se cree deudor y también acreedor, o viceversa, de la misma obligación. Por ejemplo, una persona hereda a su acreedor. La confusión se extingue la deuda
igual que el pago. Pero tenemos unas reglas importantes. Si se extingue la obligación principal, se extingue también la fianza. Pero si solo se extingue la fianza, la obligación principal sigue existiendo. Si la confusión solo se da en una parte, solo esa parte se extingue. Entre deudores o acreedores solitarios también existen unos puntos muy importantes. Si la confusión ocurre con uno de ellos, ese deudor o acreedor queda obligado con los demás solo por su parte o cuota. Bien, ahora pasando en cuanto a los herederos con beneficio de inventario. Aquí no hay confusión entre sus deudas personales y las hereditarias por la misma palabra que son herederos con beneficios de inventario. Muy bien, en resumen, la remisión es el perdón de la deuda, o sea, perdonar, el acreedor perdona al deudor. La compensación es cuando las deudas se extinguen mutuamente por ley. Y la confusión es cuando alguien se vuelve acreedor, pero al mismo tiempo se vuelve deudor. Estos tres modos son formas legales de extinguir las obligaciones, según el Código Civil ecuatoriano, y cada uno tiene sus reglas específicas para su validez. Muchas gracias.